Sean todos ustedes bienvenidos a este lugar. Bien. Damos gracias al Señor hoy 9 de julio del año 2023. Es una muy buena oportunidad para que agradezcamos y encomendemos nuestras vidas en las manos de aquel que por nosotros lo entregó todo. Así es de que sean todos ustedes, mis amados hermanos, bienvenidos a mí quienes nos visitan en esta mañana, en este lugar, aquellos que están allí en la virtualidad, mis hermanos que se encuentran allí en el Facebook. Esperamos en el Señor que todos podamos ser bendecidos en el día de hoy, su gracia sea manifiesta a todos nosotros. Así es de que hoy, 9 de julio del año 2023, vamos a iniciar nuestro servicio público de adoración. Luego de haber dado la bienvenida, les invito a que estemos ubicados en el Salmo número 95. Es ahí donde vamos a tener nuestra lectura de apertura en el día de hoy. Salmo número 95. Nos ubicamos ahí, vamos a dar lectura a todo el Salmo. Salmo número 95. Si están ubicados ahí, voy a dar lectura en favor de todos ustedes. Por favor, me siguen la secuencia. Dice así la palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Bien, este Salmo 96 obviamente inicia con una invitación. Dios está invitando al pueblo a que nosotros cantemos alegremente. Que no perdamos nosotros de vista al Señor y el propósito por el cual estamos aquí. Y es primeramente que nosotros podamos rendir ante el Señor una alabanza de corazón y voluntaria. Somos nosotros los que estamos necesitados y por eso hemos venido a ese lugar. He ahí la invitación, porque entonces en el verso 4 dice, porque grande es el Señor y es digno de suprema alabanza. Así es de que venimos a acercarnos al Señor no pensando en nuestra propia dignidad. Dios es digno de suprema alabanza. Y es la razón por la cual entonces nos encontramos. Luego da una serie de razones del por qué Dios es grande y temible. Obviamente, ni las naciones, ni nada que el Señor creó puede superarlo en poder. Nunca la criatura superará a su Creador. El Creador está por encima de todas las cosas y nosotros venimos simplemente como aquellos que han sido creados, como dice ahí, como ovejas de su prado, a adorar al buen pastor, quien da su vida por las ovejas y quien aseguró para nosotros una verdadera salvación eterna. Hoy, entonces, teniendo esto en mente, vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor, que prepare nuestros corazones y estemos en plena disposición de adorarle. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte las gracias, Señor, en esta mañana. Ya estamos, Señor, en el mes de julio. Ha pasado todo este año 2023 donde tú has mostrado tu gracia sobre todo en nosotros, tu misericordia. Dios mío, gracias por tener cuidado de cada uno de nosotros, Señor.
Si bien es cierto que nos hemos visto enfrentados, Señor, a diferentes situaciones, también tenemos que reconocer que en todo momento tú has estado con nosotros. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros. Hoy estamos ante tu presencia, Señor, y nos encomendamos, Señor, ante ti. Rogamos, Señor, que trates con cada uno de nosotros y permitas que voluntariamente te adoremos, Señor. Que levemos nuestras manos santas, sin ira y sin contienda, y que hoy tu nombre una vez más sea glorificado. En tanto, Señor, te adoramos, quita de nosotros toda aflicción, toda carga, toda preocupación. Y te pedimos, Señor, que hoy solamente podamos pensar en ti, adorarte a ti, exaltarte a ti, Señor. No permitas que exaltemos nuestros problemas y nuestras aflicciones. No, Señor. Permite solamente que tú seas el invitado principal y que en nuestro corazón tú gobiernes, Señor, en ese momento mientras te adoramos. Gracias una vez más por este tiempo y por esta oportunidad, Señor. He aquí tu pueblo, he aquí tu palabra, Señor. Gracias una vez más en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Es importante precisamente la razón por la cual, ya lo dijimos, nos encontramos en este lugar. También es importante la razón del por qué el Señor debe seguir siendo exaltado. Y es el reconocer su gloria, el reconocer su grandeza, el reconocer al mismo tiempo también nuestra necesidad. Mientras tanto, entonces vamos a encomendar también nuestros corazones en las manos del Señor. Él sabe lo que nosotros pensamos, sabe lo que sentimos, sabe en ocasiones lo que nosotros hacemos, porque nada está oculto a los ojos del Señor. Lo más importante es que Él vuelve y hace la invitación a su pueblo para que estemos a cuentas con Él. Vamos a leer Ezequiel, allí en el capítulo 18. Buenos días, hermanos. El pasaje es Ezequiel 18, del versículo 21 al 26. Yo lo voy a leer aquí en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿listo? Entonces dice el 21. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel, ¿soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Amén. Vamos a orar. Vamos a disponer nuestro corazón. Bueno, Señor, Padre bueno, Padre santo, Padre eterno, te damos gracias, oh Señor, por permitirnos estar esta mañana aquí reunidos, Señor, en tu nombre, oh Dios, clamando a ti, oh Padre bueno, Señor. Nos reunimos para confesar, Señor, nuestros pecados, oh Dios. Para confesar, oh Dios, que hemos hecho lo malo en algún momento, Dios, que hemos hecho cosas que a ti no te agradan, Padre. Y te pedimos nos perdones, oh Dios. Imploramos por tu misericordia, oh Señor, por tu gracia, Padre bueno, para que limpies nuestro corazón de toda impureza, Señor, y renueves nuestro espíritu, Padre. Ayúdanos a vivir, oh Dios, una vida de obediencia a tu voluntad, Señor,
buscando tu guía en cada paso que damos, oh Dios, en este mundo, Padre. Te pedimos fortaleza, oh Señor, para resistir la tentación, los malos deseos, Señor, de nuestros corazones, para seguir el camino de la rectitud, Padre bueno. Ayúdanos, oh Señor, a amar a nuestro prójimo, a ser un instrumento de amor, Señor, y de gracia en este mundo, Padre. Señor, muchas gracias, oh Padre bueno, por tu amor incondicional y por tu disposición siempre, oh Padre, a perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas, oh Dios, contra ti, Señor. En el nombre de Jesús, confiamos en tus promesas de perdón, Señor. Muchas gracias, oh Padre bueno. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Muy bien. Vamos a estar entonando algunos himnos. Vamos a ubicarnos allí en nuestros monitores. Himno número 20. Una de las razones del por qué cantamos al Señor es porque reconocemos su misericordia. Si el Señor no fuese misericordioso, no tendríamos ninguna esperanza. Pero es precisamente por la misericordia del Señor que nosotros tenemos este privilegio de encontrarnos. Así es de que vamos a estar entonando, cantando con alegría y con gozo al Señor, como decía el salmo antes leído. Número 20. Aclamad con trompetas delante del Rey. Muy bien, vamos a estar ubicados en el número 500, allí igual vamos a mirar nuestros monitores. Himnos, himnarios, celebremos su gloria. Vamos a estar cantando el 500. Yo estoy contigo por donde quiera que fueres. Cantemos.
servir a Cristo, siempre moriré, donde Él dirija mi seguro pie. Sin su compañía, todo es turbación, mas si Él me guía, no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Amén. Vamos a tener nuestra lectura de apoyo. Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en la lectura de apoyo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 24. Lucas, capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el 24. En nuestras Biblias tiene un título, dice Parábola de la Gran Cena. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el versículo 14, luego el versículo 15, usted es el siguiente, así hasta el 24. Lucas, capítulo 14, del 15 al 24, dice la palabra del Señor de manera alternada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como me mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa a todos. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Amén. A continuación, el pastor Jorge con el sermón para los niños. Gracias. Muy bien, vamos a entrar en materia entonces en el tema del sermón para los pequeños. Bueno, ya ustedes saben que aquí se le dice sermón para los niños y no parece que fuera para los niños. Todos realmente aprendemos porque es que realmente el Señor dice que nosotros debemos hacernos como niños. Y de una u otra manera, cuando hablamos acerca del conocimiento y la profundidad de Dios, no dejamos nosotros de sentirnos realmente como niños. Y esto es importante, obviamente, porque lo que nos da a nosotros precisamente esta parte de nuestra adoración es herramientas para poder enseñar a nuestros niños. Algo interesante es que a veces ellos nos preguntan cosas acerca de las Escrituras y a veces nosotros le movemos la Biblia por todas partes y ellos se quedan sin un entendimiento o una comprensión clara de quién es Dios y de la necesidad de ellos. A veces se piensa simplemente que el Señor está allí como un viejito esperando que la gente lo reciba, lo acepte o lo busque. No, el Señor hace una invitación y somos nosotros los necesitados. Luego de la invitación buscamos a aquel de quien nos puede dar a nosotros la solución. Y es interesante porque es lo que encontramos precisamente como material, como herramienta en las Sagradas Escrituras y obviamente en aquellas formas como el Señor usó a algunos hombres piadosos para poder tener estas herramientas. Obviamente tenemos allí la pregunta número 54. Esta dice lo siguiente: ¿de qué manera murió Cristo? A lo que respondemos: De la penosa e
Entonces, he ahí la pregunta, he ahí al mismo tiempo también la respuesta. Decíamos la semana anterior que el Señor no vino de vacaciones, que es que no tenía nada que hacer en el cielo, porque la creación ya había terminado, por lo tanto, entonces Él descendió a pasar un tiempo aquí con nosotros. La cuestión no es esa. El Señor vino a hacer por nosotros un sacrificio y algo totalmente, hablándolo humanamente, descabellado. Nadie realmente viene a entregar su vida por otro, pero el Señor así lo hizo. Entonces, cuando hablamos acerca de la venida de Cristo, no podemos pensar en algo más, sino en la manera como Él tuvo que padecer. Yo les he comentado a ustedes varias veces que cuando nosotros, yo era niño, veíamos las películas de Jesús de Nazaret, y entonces en la película lo tomaban con unos azotes, pero no eran los azotes realmente que cita la Biblia, ni menos como históricamente se aplicaba verdaderamente esta pena. Entonces le hacían 2 o 3 heridas y con eso entonces lo llevaban a la cruz. Todo parecía muy superficial, pero cuando realmente vamos a las Escrituras nos damos cuenta que al Señor lo destruyeron por completo, su cuerpo fue destrozado. Y esto entonces, conforme a la pregunta y a la respuesta, pues ¿de qué manera? Pues de la penosa e ignominiosa muerte en la cruz. Pero recordemos que la pasión de Cristo comenzó antes de la cruz, y fue precisamente cuando fue llevado allí al Sanedrín. Aquí tenemos entonces un breve recuento de esta situación. Vamos a ubicarnos en textos bíblicos. Voy a entregar algunos, muy pocos. Romanos 5:10. Algunos de ustedes se acomodan por allí. Si puede pasarle la Biblia al pequeño, al joven, mejor, porque se supone que ellos son los que deben leer. Filipenses 2:8 y Hebreos 12, versículo 2 y 3. De pronto uno como padre dice, no, pero es que el niño no lee muy bien. No importa, aquí le ayudamos. Lo interesante es que tenga la Biblia en sus manos. Y ellos también, nuestros pequeños, empiecen a tener vida de iglesia. Esto quiere decir que ellos tienen que aprender a disciplinarse. A la iglesia vamos a leer la Biblia, no vamos a hacer otra cosa. Por lo tanto, es bueno comenzar con ese propósito. Bien, ya dije, Hebreos 12, 2 y 3, Filipenses 2, 8, Romanos 5, 10. Son tres pasajes bíblicos. Alguien más por allí se va a ubicar en 2 Corintios 5, versículos 19 y 20. Si están ahí, iniciamos. Ustedes me van a escuchar por favor la primera lectura. Esta tiene que ver con Mateo 27, versículo 31. Escuchen lo que dice. 27:31 del Evangelio según San Mateo dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Eso dice el versículo 31. Luego dice el versículo 33 al 35. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Todo lo que cuenta Mateo obviamente fue lo que antecedió a la muerte de Cristo. Bien. Como tenemos la respuesta de la penosa e ignominiosa muerte allí en la cruz, pues obviamente vamos a avanzar en ello. Sabemos precisamente que la muerte en la cruz era la pena capital de aquellos tiempos. Así era como se aplicaba en la antigua Roma. Cuando ustedes piensan en la pena capital que todavía algunas naciones aplican, pensamos por ejemplo en algunos estados en los Estados Unidos. La silla eléctrica, la inyección letal, en otros el fusilamiento, en otros lo hacen de cualquier otra manera, bueno, que no vamos a seguir avanzando en ello, pero es la manera como lo aplican en algunas naciones. Los romanos, ¿qué era lo que hacían? Crucificaban.
aquellos que ellos decían ya no tiene solución, ya la sociedad no lo quiere, está totalmente rechazado, por lo tanto apliquemos pena capital. Entonces lo llevaban a la cruz de esta manera. Bien, ya sabemos nosotros que en el caso de Jesús no fue así. Bien, era una forma cruel de darle un escarmiento a todo aquel que osara desafiar las leyes de aquel imperio y que al mismo tiempo producía temor a todo aquel que estuviese pensando en desafiarlos. Cuando vemos nosotros la montaña llamada de la Calavera, se llamaba así porque allí ya habían crucificado a muchos. Por lo tanto, ya saben ustedes que lo dejaban allí hasta que muriera. Las aves de los cielos venían, comían de allí, se derretía el cuerpo allí, tantas cosas que pasaban, pero era una forma de producir temor al otro, al malo. Esto porque veían y todos pasaban por ahí, de hecho estaban muy cerca del camino principal, miraban hacia allá y lo que miraban era allá está colgado alguien que osó enfrentar o desafiar al imperio romano. Y esto obviamente causaba temor. Esto era la forma como amedrentaban de pronto al que quería hacer lo malo. Bien, de allí concluimos porque la respuesta de nuestro catecismo dice que nuestro Señor murió de una forma penosa, murió de una forma sufrida o llena también de mucha aflicción. Cuando se utiliza el término lo escarnecieron, no solamente nosotros debemos pensar en el hecho de que al Señor lo burlaron, o sea, se burlaron de Él, no solamente pensando en eso, que lo desnudaron, sí, porque era un motivo de mucha vergüenza el que un hombre fuese colocado desnudo delante del público. Al Señor lo escarnecieron de esa manera. Esto quiere decir que el Señor cuando estaba clavado en la cruz no tenía un trapito como un pañal allí. El Señor estaba desnudo. Lo escarnecieron. Pero no debemos solamente pensar en el término de que lo escarnecieron de esta manera, sino que al mismo tiempo también sacaron la carne de su lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en el cual aplicaron los azotes al Señor le quitaron parte de su carne. Estos azotes entraban tan profundo que inclusive tocaban el hueso también. Así de que era una situación cruel. Era una forma cruel por el cual el Señor tuvo que pasar. Ahora, ¿por cuántos pecados el Señor sufrió eso? ¿Por cuántos? Por los nuestros. Por los nuestros. Pero por los de Él, ni uno. Pues todo fue a causa de nuestra salvación. También dice allí en la respuesta que Él murió de una forma ignominiosa. Esto quiere decir que Él murió de una forma vergonzosa. Lo escarnecieron. Así en público. La muerte de un crucificado en muchas ocasiones no era instantánea. Muchos de estos que eran crucificados duraban días suspendidos en aquella cruz, cosa que obviamente alargaba su desespero y también la agonía en medio de un gran dolor. Esto alimentaba el morbo en aquellos que ejecutaban tal sentencia. Pero si acaso no morían rápido, entonces aplicaban algo más. Les quebraban las piernas. Esto obviamente lo hacían a golpes buscando obviamente que aquel reo se desangrara mucho más rápido. Así es de que no era algo agradable. Ya dije que cuando niños nosotros veíamos la película y unos cuantos azotes y lo llevaban y ya. Era algo muy superficial. La cuestión es que no era así. Fue algo demasiado cruel. Y el Señor, sin haber cometido ni un solo pecado, pasó por todas estas cosas. Ahora, ya nosotros entendemos que había allí un agente detrás de todo esto. ¿Saben quién es? Estaba allí, obviamente guiando a aquellos que no iban a ejecutar simplemente un cruel sacrificio. Es que ellos buscaron la manera de humillarlo hasta lo sumo. No era algo normal, no era un reo normal. Ellos podían saber que alguien había evadido la ley o la había infringido, pero es que en el caso del Señor era diferente. Así es de que nos damos cuenta que desde el mismo momento en el que el Señor nació, comenzó la persecución hasta el momento en que el Señor murió. Si ustedes leen la Biblia detenidamente se dan cuenta que en muchas ocasiones intentaron matarlo.
¿Por qué? ¿Cuál era el problema con él? Precisamente por la razón por la cual había venido. Sí, obviamente. Filipenses 2:8, ¿alguien lo tiene por allí? Filipenses, capítulo 2, versículo 8, ¿cómo dice? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, cumpliendo precisamente estos propósitos. Ahora, cosa que hemos preguntado hasta la saciedad, jovencitos, ¿el Señor Jesús merecía todo eso? ¿Qué dicen los jóvenes? Bueno, todos respondemos porque todos somos jóvenes. No, no lo merecía, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Hebreos 12, versículos 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta el mañana. Amén. Muy bien. Excelente. Esta parte del pasaje nos recuerda que el Señor Jesús, ya lo decíamos el martes en nuestro estudio de la carta a los Hebreos, el gozo que fue puesto delante del Señor fue el gozo solamente de hacer la voluntad del Padre. No que es que Él se gozó porque le hicieron todo lo que le hicieron, no. Él simplemente enmudeció como cordero mudo que fue llevado al matadero. Pero ¿cuál fue el gozo puesto delante de Él? Que hizo la voluntad de aquel que le envió. Esto era lo importante precisamente como lee allí. Ahora consideremos aquel que sufrió contra él tal contradicción de pecadores. Consideremos a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos que el Señor murió de una penosa y ignominiosa muerte allí en la cruz para darnos a nosotros una verdadera redención, una verdadera salvación. Esto toma sentido allí. Sufrió en la cruz, sufrió tal contradicción contra sí mismo. ¿Para qué? Para darnos libertad, seguridad de que por este perfecto y glorioso sacrificio, entonces nosotros tengamos una salvación segura. Leamos una vez más 2 Corintios 5, 19 y 20. Con ello entonces damos la puntada final. 2 Corintios 5, 19 y 20. ¿Cómo cita allí la escritura? ¿Algún joven que lo lea? Así sea de corazón. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Muy bien. Ahora nos ha entregado la palabra de la reconciliación. Bueno, roguemos al Señor que nos ayude verdaderamente a ser aquellos que llevan la palabra de la reconciliación a aquellos que lo necesitan. Bien. Mis queridos amigos, jóvenes, aquellos que conocen del Evangelio, aquellos que honran al Señor, aquellos que han sido llamados a buscarle. Veamos el sacrificio de nuestro Señor como una obra de misericordia. Alguien por allí, por favor, se ubica en 5 días de Romanos, mientras digo lo que voy a decir. Todos estábamos perdidos. Voy a recordar una historia así muy rápidamente que nos contaron cuando algunos de nosotros éramos niños, y a los que son niños ahorita de seguro se las han contado. Ustedes saben que algún día enviaron a una jovencita sola al bosque. ¿Cómo se llamaba esa jovencita? ¿Lo recuerdan? Caperucita Roja.
La mandaron sola al bosque a ir donde la abuelita. Pero todos sabían que en el bosque había un peligro. ¿Cuál era el peligro? El lobo. El lobo. Había un peligro allí. Pero la cuestión es que no dice que la niña se extravió de camino, fue que alguien la hizo extraviar de camino. Y obviamente ya estaba preparada la trampa. ¿Saben que hay alguien que está buscando colocarnos una trampa? Y que constantemente está deseando que nosotros nos extraviemos del camino. Que es el peligro. El Señor ya dijo que nosotros no teníamos un lobo que quería hacernos daño. Dice que hay alguien que es como un león rugiente. ¿Qué es lo que busca? Esto quiere decir que es peor. Si nosotros comparamos entre un lobo y un león, contra el león no tenemos oportunidad. Y esto obviamente no dice que sea un león, dice que es como un león. Parece un león, pero no es un león, más sin embargo es fiero. Nosotros debemos cuidarnos mucho de ello. El Señor vino a librarnos porque estábamos completamente perdidos. Pero Él nos encontró y nos salvó. ¿Ustedes alguna vez han terminado la historia de Caperucita? ¿Cómo termina la historia? El lobo es agarrado por un cazador y rajan al lobo, sacan los familiares de la Sacan abuela a- y a Caperucita. ¿Sí? Y lo llenan de piedra. Lo llenan de piedra. Bueno. O sea, igualmente termina devorándola. Luego entonces la sacan, pero ya devorada. Bien. No fue lo que el Señor hizo. Realmente el Señor vino a librarnos antes de caer en las fauces de aquel cruel enemigo. Así es de que lo he dicho hasta la saciedad también. ¿Cómo fue la forma como el Señor nos libró? Estoy hablando con los jóvenes y los niños. ¿Cómo fue la forma como el Señor nos libró? El Señor lo que hace, cuando ve que viene el lobo, el Señor sale y Él es devorado por el lobo. Y muere. Pero al tercer día resucitó. Eso quiere decir que igualmente la historia termina que el lobo devora a la víctima. Pero esta no es una víctima cualquiera, esta víctima se levanta al tercer día. Y con ello no solamente nos da a nosotros vida, sino que nos libra del perverso. De lo cual nosotros debemos tener ahora gran cuidado. Debemos nuestro agradecimiento, nuestra adoración a aquel que padeció por lo que nosotros merecíamos. Cuando pensamos en la penosa y ignominiosa cruz, ¿quién debería haber sido clavado allí? Nosotros. Entonces se necesitarían muchas montañas Gólgota para nosotros haber sido crucificados a causa de nuestros pecados. Padres, debemos llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Debemos enseñarles a que ellos aprendan a ser dependientes del único que puede asegurarles la vida eterna. No hay vida de otra manera. También lo he dicho hasta la saciedad. Pueden ustedes, padres de familia, rasgarse sus vestiduras, sacar su corazón y entregarlo. Pueden ustedes dedicar todo su tiempo, todo su esfuerzo en darles a ellos una carrera universitaria. Y no es que esté mal. La cuestión es que si no los equipamos a ellos para el futuro y espiritualmente ellos estén fortalecidos, realmente podemos decir que hemos perdido nuestro tiempo. Tenemos que hacer una cosa, ¿sí? Dejar de hacer la otra. En este caso sería precisamente la más importante. Culminemos entonces con el capítulo 5, verso 10 de Romanos, que dice. Lea, Andrew. ¿Cómo dice? ¿Lo tiene? Romanos 5, 10. Dice, porque si siendo enemigos, Sí, sígase. Sí, amigo. Siendo enemigos somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más es que, estando reconciliados, seremos salvos por su Hijo. Gracias, gracias. Entonces ahora hemos sido reconciliados porque si siendo enemigos
Ya dije, somos enemigos, estábamos perdidos y siendo enemigos, ahora hemos sido reconciliados. ¿De qué forma? De la penosa e ignominiosa muerte de Cristo en la cruz. No hay otra manera. Tus pecados y los míos solamente tienen una forma de ser perdonados, es a través de Cristo y su perfecto sacrificio. Padres, tenemos que transmitirles ese conocimiento a nuestros niños. Que ellos no crezcan independientes de Dios. Ya nosotros sabemos que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así es de que necesitamos acercarlos a ellos, con traerlos a la iglesia, con colocarlos a leer la Biblia, con enseñarlos a orar. ¿Le estamos haciendo un daño? No, les estamos haciendo un bien. Un bien es lo que estamos haciendo para ellos. Y pedimos al Señor que nos prepare y nos enseñe a hacerlo de una forma eficaz. Amén. ¿Quién desea orar por los niños? Mi hermana, por favor, nos colocamos todos sobre nuestros pies. Vamos a orar por nuestros jóvenes, por nuestros niños en el día de hoy. Mi hermana, le escuchamos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos hoy, Señor, ese padecimiento tuyo en la cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias por ese valioso sacrificio, Señor, que nos permite que podamos estar acá reunidos con cada uno de los niños, niñas, jóvenes, Señor, y adultos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos una gracia inmerecida, Señor, porque reconocemos que nada de esto, Señor, es posible si no es por ti, Señor. Te pedimos por cada uno de los niños, de las niñas, Señor, de los adolescentes, de los jóvenes, para que tú los guardes, para que nos protejan, Señor, para que sus oídos sean abiertos y que hayan comprendido hoy, Señor, lo que tú les enseñaste, Señor, y que ellos cuiden sus pasos, Señor, cuiden con quién ellos están, Señor, con quién se reúnen, Señor, y que ellos sean luz en medio de las tinieblas, Señor. Que el enemigo no pueda tocarlos, Señor, que ellos puedan salir, Señor, a este mundo, Padre, con tu palabra, Señor, y demostrar, Señor, que ese sacrificio no fue en vano, Señor. Así es, Padre. Te damos gracias, Señor, porque todo esto es posible por ti, mi amado. Pedimos por cada uno de los padres aquí representados, Señor, para que seas tú ayudándonos también, Señor, orientándonos para guiarlos a ellos también, Señor, que tu palabra, Señor, sea luz en cada uno de sus hogares, Señor, que el tiempo devocional en familia, Señor, sea vivo, Señor, sea eficaz, Señor, enseñarles tu palabra día tras día, Señor, que se vuelva un hábito, Señor, en nosotros como padres, para que ellos puedan, Señor, también a sus hijos enseñarles y que todas sus generaciones, Señor, te conozcan, Padre amado. Te damos toda la gloria a ti, Señor, te damos toda la honra a ti en este día, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Señor, gracias por esta mañana, por este tiempo, por tu palabra bendita que enviaste como sanidad para las naciones, Señor. Gracias porque hoy una vez más hemos recordado que ese cruel sacrificio fue llevado a cabo por aquel que no cometió pecados, mas sin embargo lo hizo para darnos vida y vida en abundancia. Ruego por la juventud, por la niñez, Señor, para que tú obres en ellos, Dios mío. Deseamos unas generaciones, Señor, que tengan temor de ti, que aprendan a conocer de ti, que aprendan a conocer de tu palabra, Señor. Pero rogamos principalmente por la responsabilidad que cada uno como padre tiene delante de ti, Señor. Por eso suplico para que colmes de sabiduría también el corazón de los padres de familia, pero para que prepares el corazón de nuestros jóvenes y de nuestros niños, Señor. Bien sabemos que naturalmente el ser humano rechaza a ti y a tu palabra, Señor, pero obra de manera especial y con tu Espíritu Santo, convence y trata con el corazón de nuestros hijos. En tu mano los encomendamos, Señor, en esta mañana. Rogamos, Señor, que los libres del mundo, Padre bendito, que los libres de aquellos malos consejeros, de aquellos malos amigos, de aquellos perversos que quieren alejarlos de ti, Señor. Cuida de ellos, Padre bendito, y coloca en su corazón tu palabra bendita. De seguro les ayudará a evitar, Señor, una gran cantidad de problemas. Por eso ruego, Dios mío, que en tus manos benditas ellos puedan permanecer, Señor, y que asimismo puedan pensar en un futuro, Señor, donde tú tienes propósitos para con cada uno de ellos, Señor. Bendice a nuestros hijos, Señor. Cuida de ellos, Padre bendito, cuando no estén a nuestro alcance. Y te pido, Señor, que tú seas su protector y su escudo. Señor, de manera poderosa los encomendamos en tus manos y te damos las gracias. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos.
y vamos hoy a entrar en materia en el tema que nos compete. Así es de que les invito, mis amados hermanos, a que nos ubiquemos en el Evangelio según San Mateo. Hoy nos corresponde el capítulo 22. Ya entonces nos dirigimos directamente a todos los creyentes. Capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. Si ustedes están ubicados allí, en una versión 60 aparece un título. ¿Cuál es? Parábola de la fiesta de bodas. Fiesta de bodas. ¿Listos? Van a tenerlo ahí porque vamos a leer antifonalmente esta parte del pasaje. Comienzo con el verso 1, ustedes continúan hasta que terminemos. Leamos, por favor, dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí preparado mi comida, pues todos los animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que eran juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarles de pies y manos y echarles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Oremos por un momento. Señor, te damos las gracias, Padre bendito, en esta mañana, por este tiempo. Gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra, Señor, en lo que tú enseñas, Señor, a nuestros jóvenes y niños, pero también, Señor, gracias por permitirnos tomar tu palabra, Señor, cuando vamos a hablar a todos nosotros en general, Dios mío, a través de lo que está escrito. En tanto, Señor, meditamos en tu palabra, quita el afán, quita la aflicción, quita el dolor, quita la angustia, Señor, de nuestros cuerpos y nuestros corazones. Y permite que ahora, Señor, seamos sanados y podamos, Señor, con atención, prestar, Señor, a tu palabra todo el entendimiento necesario para así poder ser edificados y alimentados en ella, Señor. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad, Señor. He aquí tu pueblo, he aquí tu palabra bendita, Señor. Sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos. Amén y amén. Muy bien. Por favor, preparamos algunas sillas. Llegaron algunos de nuestros hermanos. Si hay que traer algunos banquitos de abajo, por favor. Sí. Bien, ya hemos leído las escrituras en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. ¿Qué es lo que narra esta historia? ¿Me recuerdan? ¿Qué es lo que narra esta historia? El padre estaba preparando para su hijo una Una fiesta que se llama la fiesta de las bodas. Y al mismo tiempo, cuando fuimos al paralelismo allí en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 14, encontramos también, obviamente, una invitación. La invitación que se estaba haciendo en Lucas 14 era la invitación a un banquete. Ya estaba preparado el banquete.
Lo único que hacía falta era que llegaran los convidados. Aquí obviamente se está hablando de unas bodas. Ya estaba todo preparado, lo único que faltaba eran los convidados. Esto entonces lo vamos a desglosar en un momento. La anterior fue una parábola de la historia del Antiguo Testamento. Estoy haciendo referencia a los labradores malvados. Ya la semana anterior hablamos bastante de este tema. Cristo es presentado como el último y más grande en la línea de profetas y maestros del Antiguo Testamento, hasta los albores del Nuevo Testamento. O sea, desde el Antiguo Testamento está siendo el Señor presentado, aparece en el Nuevo Testamento siendo que la promesa se está cumpliendo. Más que ser presentado como el fundador de un reino nuevo. Entonces, lo que vemos nosotros es el cumplimiento de la profecía, de lo que el Señor vendría a hacer, y no el anuncio de lo que el Señor quizás vendría a inventar. O sea, el Señor no viene a inventar una religión nueva, ni tampoco un nuevo concepto religioso. Si alguien piensa de esta manera, obviamente va a caer en el error de hacer que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento sean libros distintos. No es así. Es un solo pacto, es una sola voluntad, es un solo Señor. Y allí encontramos desde el Antiguo Testamento el anuncio hasta el cumplimiento en el Nuevo. Obviamente esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Allí entonces como termina el pasaje del capítulo 22 que hemos leído. En la alegoría anterior, Dios aparece demandando algo de los hombres. En esta parábola de gracia, Dios aparece ofreciendo algo de los hombres. Recordemos que en la anterior, el Señor dice, denme los frutos de mi viña. En esta el Señor dice, vengan, coman. O sea, en el primero pide algo, en el segundo ofrece el Señor algo a los hombres. De esta manera, como acontece frecuentemente, las dos parábolas se complementan, tomando una el asunto donde la otra lo deja. Así es de que la palabra de Dios no está discordante, sino que ella concuerda en todo lo que el Señor dijo e hizo. Las bodas del rey entre el pueblo de Israel eran una idea muy familiar. Dicho de otra forma, era algo muy natural. Quienes han leído el Salmo 45, obviamente encuentran que estas bodas son consumadas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Allí encontramos la realidad y ellos estaban acostumbrados, los israelitas estaban acostumbrados a esto, porque toda vez que había una celebración que tenía que ver con el rey, era una celebración de todo el pueblo. ¿Qué pasaba si el rey vencía en una batalla? ¿Qué hacía el pueblo? Lo recibían con alegría, de hecho le hacían una calle de honor. Allí el rey no solamente exhibía su poder, sino que al mismo tiempo también exhibía sobre quién había triunfado, porque traía también no solamente lo que recogían, sino también a los esclavos que se hacían a través de estas confrontaciones militares. Eso entonces mostraba el poderío del rey. Para ellos era natural. Aún más, este relato de la invitación a las bodas del hijo del rey forma parte de un trío de parábolas. Todas tienen el mismo sentido. La parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados y la parábola de la fiesta de bodas. Todas tienen que ver con el tema de la autoridad de Dios. En cada una de ellas siempre se muestra, en la primera, la autoridad del padre, en la segunda, la autoridad del dueño de la viña, y en la tercera, la autoridad del rey. Todas tienen un mismo sentido. Bien, pues ahí vemos la gracia del Señor y su gloria. Asimismo, también tiene que ver cómo los hombres responden a cada una de ellas y las consecuencias de esas mismas respuestas. Verso 1 y 2 de nuestro pasaje, estamos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, dice lo siguiente, 1 y 2. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Hace una semejanza, el reino de los cielos es semejante a un rey. Pero obviamente está hablando del rey y está hablando también de esa autoridad de aquel rey, como ya lo dijimos. Allí nuestro Señor continúa en un diálogo con sus interlocutores, hablándoles en un lenguaje figurado acerca de la relevancia del reino de los cielos,
pero al mismo tiempo también la forma como el Señor de ese reino actúa. Ya lo dijimos desde el principio. Nunca debemos pensar en Dios como un viejito que le duelen las articulaciones sentado en un trono, con un bastoncito intentando no caerse de allí. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia que conocemos nosotros, tal como está escrito allí, es todopoderoso, es omnisciente y es omnipresente. Nadie le puede decir a Él cómo hace las cosas. Él hace las cosas conforme a su voluntad. Lo más importante es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así es de que ese es el Dios de la Biblia, del cual nosotros debemos hacer referencia constantemente. Del mismo que la Escritura dice que Dios es amor, pero también es fuego que consume. Y las dos cosas. Si el Señor fuera solamente amor, ya lo vamos a ver dentro de la parábola, nosotros fácilmente podríamos burlarnos de Él. Si el Señor fuera solamente fuego consumidor, entonces nosotros correríamos a Él por temor al castigo y no por amor a Él. Entonces el Señor es las dos cosas. Nos enseña no solamente que Él nos ama, sino que también tiene autoridad. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña la Escritura. Una vez más, al mismo tiempo vemos la paciencia y la persistencia mostrada por el rey en la parábola anterior. El dueño de la viña se enteró que habían golpeado a sus siervos, mas sin embargo envió a su propio y amado hijo. En esta parábola, al mismo tiempo, manda varias comisiones de siervos para animar y recordar a aquellos que la invitación estaba en firme y todo ya estaba preparado. El desenlace es muy similar. Los dos rehusaron hacer la voluntad de quien les requería. Son tres los llamados que encontramos en esta parte de la parábola. Primero, el Señor hace una invitación general. En la parte B, el verso 2 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Esto es un llamado general. Si el rey estaba preparando la fiesta de bodas de su hijo, había parte de la población que sabía que ellos podían ser invitados, porque eran parte de ese reino. Así es de que no era algo extraño para ellos. Segundo, luego envía a sus siervos llamando sinceramente a sus invitados para que vengan al banquete. O sea, no solamente prepara el banquete porque su hijo va a tener una fiesta de bodas, sino que envía a que estos invitados lleguen. Esto lo dice el versículo 3. Leamos, por favor. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Y qué pasó? No quisieron venir. Pero él los invitó. Los invitó. Ya estaban invitados, simplemente les recordó. Tercero, cuando estos se ponen de retrecheros a no querer venir, les envía otro grupo de siervos, dándoles la orden de lo apremiante y urgente del llamado. Ya todo estaba listo. Se había dispuesto a sacrificar lo mejor del ganado para agasajar a los invitados que se alegrarían por la boda del hijo. Ya todo estaba dispuesto. Leamos el versículo 4. Dice: volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Ya dijimos, el Señor hace un llamado general cuando dice que su hijo se iba a casar. Segundo, envía la primera comisión de siervos. Tercero, envía otra comisión de siervos. Esto, obviamente, como aparece allí en el versículo 4. Las costumbres de aquel entonces eran muy distintas a las nuestras. Ahora, yo pregunto a ustedes, cuando uno lo invitan a una fiesta, o sea, uno piensa que la fiesta es porque hay un cumpleaños o porque alguien se casa. Pero ¿qué pasa por la cabeza de uno cuando va a ir a una fiesta? Muchos entonces preguntan, ¿y qué iremos a comer o qué irán a ofrecer? ¿Qué será el banquete de esta noche? Entonces, uno va en dos sentidos. Va a ir a acompañar por la invitación y en segundo lugar, pues, ¿qué vamos a aprovechar allí? Es algo natural.
Ahora, lo más tremendo es que asesinan, o más bien sacrifican los animales engordados, todo lo mejor del ganado, y estos no van. Ahora, yo le aseguro, si nos invitan a nosotros, ahí estamos, llegamos temprano. Pero la cuestión es que estos rehusaron. Obviamente ya todo estaba listo. Así de que las costumbres de aquel entonces eran muy distintas a las nuestras. Según la costumbre de las fiestas de bodas, la primera invitación salía con semanas de anticipación, sin especificar el tiempo exacto. O sea, solamente era para que ellos tuvieran una idea de que en cualquier momento se iba a celebrar la boda. Luego, al llegar la fecha para la fiesta, los siervos salían otra vez para decir a los convidados que habían aceptado la invitación, que ya todo estaba listo para comenzar los festejos, o sea, para que se prepararan. De modo pues que los convidados, además de ser los súbditos del rey, con el deber de obedecerle en todas las cosas, ya se habían comprometido también a asistir, o sea, ya había un compromiso formal, no solamente del que invitaba, sino también del que había sido invitado. Ya había un compromiso formal. A diferencia de las fiestas contemporáneas, las de aquel entonces duraban varios días o hasta que se terminara la comida o la bebida. O sea, las fiestas podían durar 7 o 15 días, según la cantidad de lo que se hubiese preparado. Bueno, de allí saldríamos nosotros con varios kilos de más. Pero ya la invitación estaba preparada, todo estaba listo. Debemos tener en cuenta que este primer llamado no fue hecho por los patriarcas ni tampoco por los profetas. Ya dijimos que el primer llamado fue general. ¿Quién hizo ese llamado? Dios, el Rey, lo hizo para todos nosotros. Dios hizo ese llamado general. Por eso lo llamamos así. En el segundo llamado, entonces el Señor usa a sus siervos los profetas. Ya simplemente estoy dando como una aplicación a lo que ya hemos leído. Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso como dice Hebreos 1:1. Pero recordemos que cuando el Señor envió a Noé a construir el arca, no envió esta razón a través de un tercero. O sea, el Señor habló directamente a Noé. Cuando fue a enviar a Abraham a la tierra prometida, no utilizó un tercero. El Señor mismo le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Es un llamado general. Lo mismo lo hizo con todos nosotros. En la segunda parte, entonces, envía a sus siervos los profetas. Estos siervos que invitaban, al igual que en la parábola anterior, tampoco fueron escuchados. Dice entonces que en la segunda parte dice que estos se rehusaron a ir. Ubiquémonos por un momentico en Jeremías capítulo 7, Antiguo Testamento, profeta Jeremías, capítulo 7. Aquí hay algo interesante que solamente vamos a recordar, porque luego el pasaje nos llama la atención acerca de esto. 7, 25 al 27 dice lo siguiente: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Lo llamarás y no te responderán. Entonces el Señor ya estaba anticipando lamentablemente esto. Estos simplemente se rehusaron a una invitación, como aparece allí en el capítulo 22. Dicho de otra manera, ya ustedes lo están entendiendo, lo que el Señor les está recordando en esta parábola fue todo lo que pasó. Les está contando la historia. Ahora, ¿los que lo escuchaban entendían? Por supuesto, ellos conocían las Escrituras. Sabían que estaba haciendo una referencia directa. Continúa la tercera y más insistente invitación con carácter de urgencia. Versículos 5 y 6, miren lo que pasó. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al hacer oídos sordos,
a esta tercera invitación y al afrentar y matar a los siervos, lo que esto provoca es que se desate la ira del rey. Ahora, muchas personas consideran que Dios es cruel. Recuerden que una de las cosas con las cuales el ser humano acusa a Dios es decirle: ¿por qué permites que los niños mueran de hambre? ¿Por qué permites que hayan guerras? ¿Por qué permites que una montaña caiga sobre un pueblo? ¿Por qué permites todo esto? El hombre tiene que reclamar al Señor, aparentemente. Lo que vemos nosotros principalmente es que el Señor siempre ha sido muy paciente y misericordioso para con nosotros. Lo encontramos en la parábola, es que hizo un llamado general, luego envió una primera comisión de siervos y luego envió una segunda comisión de siervos. En la primera simplemente hicieron oídos sordos y en la segunda los tomaron y los asesinaron. Y podemos nosotros pensar, si pudiéramos verdaderamente nosotros tomar algunas acciones al respecto, llegaríamos a la conclusión que tomaron 2 de los apóstoles de nuestro Señor. Ellos iban camino a Samaria, iban pasando por allí y estos no se lo permitieron, tenían problemas con ellos. Y entonces resulta que 2 de sus discípulos dijeron: Señor, oramos para que descienda fuego y consuma a estos. Ahora, el Señor fácilmente hubiese podido decir: oremos, ¿y qué pasa? Los destruye. Pero lo que dice es: bueno, vosotros no sabéis ni de qué espíritu sois. No entendían el propósito del Señor. Pero aquí también nos damos cuenta que al Señor se le colma la paciencia. Dice el verso 7: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Recuerdan en la parábola anterior cuando asesinaron a su propio hijo lo que pasó? O sea, estoy hablando de la de los labradores malvados. ¿Qué pasó? Si ustedes notan allí en el capítulo 21, que es el capítulo anterior de esta parábola, allí en el verso 40 y 41, dice lo siguiente: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Dice el 41, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea, ellos lo que hicieron fue concluir, estoy hablando de los ancianos del pueblo, concluyeron lo que el Señor estaba tratando de decirles. Esa es la manera como el Señor colma entonces su medida con estos hombres. Y entonces dice el verso 7, pues se enojó, envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El rey con toda justicia se sintió ofendido de la actitud violenta de los convidados rebeldes. Es que es algo salido de lo natural. O sea, estos hombres, ¿para qué estaban siendo invitados? ¿A qué? A una fiesta. ¿A qué? ¿Qué se hace en una fiesta? Se come, se disfruta, se goza. Era una fiesta larga y era una fiesta de alegría. Pero ustedes ven que invita, o sea, el rey envía a sus siervos y los terminan matando. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, solamente a estos, pues, los que vemos acá. Así es de que él se sintió ofendido. Declara una sentencia de juicio sobre los asesinos y entonces extermina o quema o destruye también su ciudad. Hasta aquí entonces podemos nosotros pensar de que hay algo extraño dentro de la parábola. Y es que el rey estaba preparando una fiesta, su hijo se casaba, ya los animales estaban sacrificados, todo estaba listo, y entonces el rey decide ir a hacer una guerra. Mire, nada definitivamente nos puede a nosotros sacar de contexto. La misma parábola está hablando de la autoridad del rey, pero también está hablando no solamente de su misericordia, de su autoridad, sino también de un juicio. La fiesta igual se iba a celebrar, pero primero el rey tenía que ejecutar su juicio. ¿Por qué? Usted y yo sabemos que cuando alguien no se gana el respeto, después no se lo da a nadie. El rey tenía que mostrar a estos siervos suyos que a él tenían que respetarlo, porque la autoridad es él es el rey.
Y los estaba invitando no para que tuvieran una serie de trabajos forzados, los estaba invitando a una fiesta. Esa fue la manera como estos obraron. Así es de que el Señor en la parábola está haciendo énfasis de lo apremiante del llamado, pero también del cuidado de nuestras acciones, porque nada de lo que hacemos quedará sin recompensa. La paciencia de Dios tiene también un límite. Aún así, entonces, nada puede detener lo que ya estaba propuesto, nada puede frustrar los propósitos de Dios. Esto debemos tenerlo en cuenta. Mis hermanos, nosotros no debemos coquetear con aquellas cosas que el Señor nos ha dicho que no lo hagamos. Del Señor no nos vamos a burlar nunca. Ustedes se dan cuenta que dentro de la parábola el Señor hace un stop para ir a ejecutar un juicio. Ahora, esto no es que la fiesta no era importante, era lo más importante. Vuelvo y repito, el Señor quiere mostrar su poder. Lo hizo de esta manera. Esto quiere decir que aunque nosotros hablamos del amor y la misericordia de Dios, no nos podemos tampoco olvidar de su autoridad. Nada de lo que nosotros hagamos va a pasar por alto. Y es importante entonces que tengamos dentro de nuestro corazón esto claro también. Versículo 8 al 10, vamos a desarrollar entonces la idea total. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Ya ven ustedes entonces que en la parábola anterior el Señor le quita la viña a estos labradores malvados y se la entrega a otros. En ese está invitando a un banquete y estos no vienen. ¿Y qué hace el Señor? Invita a otros. Estos israelitas o judíos que estaban escuchando al Señor entendían muy bien lo que el Señor les estaba transmitiendo. Tenían todas las promesas del reino. Tenían toda la historia, tenían a los patriarcas, tenían a los padres en la antigüedad. Pero ellos solamente se quedaron en tener una bonita historia, pero no continuaron con el futuro de esa historia. Ahí pararon. Ahora el Señor dice, bueno, quien está aquí es precisamente el hijo del rey. Era un asunto que tenía que tomar entonces relevancia. Sin hacer distinción entre los pecadores declarados y los moralmente correctos, el llamamiento divino atrajo de la misma manera a judíos, a samaritanos y también a extranjeros paganos. Hablando del evangelismo en los planes del Señor, no hay estrato, no hay color de piel, no hay cultura, no hay dignidad, tampoco hay indignidad que pueda hacer tropezar el plan perfecto del Rey. Así es de que los primeros eran dignos de ser convidados y ellos se creían dignos, pero realmente en su corazón no tenían ni la más mínima intención de ir a la fiesta. Mas sin embargo el Señor, el Rey dice, pues traigan a los que encuentren por los caminos. Estos eran los que no se consideraban dignos, mas sin embargo el Señor los llamó al banquete y los colocó allí. Podemos pensar que ahí estamos nosotros también. Se manifiesta la maravilla de la gracia de Dios en la invitación a la fiesta, pero también causa una gran admiración la indiferencia y el rechazo de parte del hombre a esta invitación. Hasta aquí esta parábola está de acuerdo con la parábola de la gran cena. Nuestro hermano Yadín leía por allí el capítulo 14 de Lucas, pero el rasgo distintivo de esta parábola se encuentra en lo que sigue, o sea, en la forma como el Señor concluye esta misma parábola. Ya dijimos entonces, desde el principio, el Señor está haciendo una fiesta, su hijo va a tener unas bodas, él hace el llamado general, luego envía una primera comisión, luego envía una segunda comisión, la primera rechazada, la segunda empiezan a afrentar y asesinar a algunos, y luego entonces el Señor ejecuta un juicio. Más sin embargo dice, ahora tráiganme a todos los que encuentren por los caminos, porque ya, dicen Lucas, ya la fiesta está preparada.
Así es de que como los primeros no creyeron que eran dignos, entonces tráigame a todos los que encuentren por los caminos. Aquí entonces vemos este rasgo distintivo. Vamos a leer el verso 11 y 12. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Bien, mientras estudiaba un poco estos dos versículos dentro de la parábola, pues diríamos nosotros, mandó a llamar a todos y todos los que entraron eran dignos, pero se coló uno. Mientras pensaba en ello, recordaba mucho antiguamente cuando escuchaba yo predicaciones acerca de la ropa. Este es un texto para eso. Quien quiera hablar de la ropa, y la ropa es santidad y la ropa lleva al cielo, a ese versículo lo agarran y lo malinterpretan. Bien, ¿qué pasó? Había alguien que no estaba vestido de boda. ¿Cuál era el distintivo? Pues no estaba vestido para la ocasión. Lo encontraron allí con algo que no era normal. Así es de que la fiesta comienza a celebrarse, el rey sale luego de que ya había sido llena, había sido copada. Recordemos que en Lucas dicen los siervos, Señor, ya llamamos a todos los que encontramos, mas sin embargo hay espacio. Entonces el Señor dice, bueno, sigan buscando allá porque ya la boda está preparada y necesitan llenarse todos los lugares que están preparados. Bien, el rey entra, está obviamente en la fiesta para regocijarse con sus invitados, pero sorpresivamente extrañado vio a alguien que se había colado allí. Alguien podría decir objetando este suceso leyendo este pasaje, algo así como, pero Señor, tus siervos me convidaron con afanes y no tuve tiempo de cambiarme, pero es que soy pobre y no tengo dinero para comprar un traje de boda. Es que no tengo sino un solo traje de boda y estaba mojado porque lo acabé de lavar. Bueno, esas y muchas otras excusas. La cuestión es que aquí en el tema no se está haciendo ninguna referencia a los trapos, a la ropa. Se está haciendo una referencia en primer lugar claramente es a la invitación. De lo demás se va a encargar el Señor. Eso ya ahorita las manos más rápidas del oeste de Villarrosario se van a encargar de solucionar esto. Según algunos comentaristas, hay una interpretación de Agustín de Hipona acerca de este pasaje. Él dice, según su forma como miró este pasaje, dice que en la entrada se ofrecían los trajes a los invitados, como una costumbre oriental para poder distinguirlos de quienes no habían sido invitados. Bueno, algunos dicen que esto es una interpretación descabellada. Me llama mucho la forma como Simón Kistemacher dice, pues nos quedaremos con esta hasta que aparezca otra, porque no hay otra explicación. El caso es que el rey va mirando allí y entonces dice, pero todos fueron convidados, pero hay alguien que no está vestido allí. ¿Qué pasó, amigo? Y es obviamente lógico que alguien diría, pero si me llamaron de afán, yo lo que vine fue a la fiesta, no tuve tiempo de arreglarme. Pero obviamente, como dice Agustín, en la entrada les presentaban un traje para que pudieran ingresar. Bien, nos quedaremos ahí y miraremos después. Dios siempre ha hecho referencias a la vestimenta que Él nos ofrece. Ahora sí vamos a la mano más rápida del oeste de Villa del Rosario. Isaías 61:10, rápidamente. Gálatas 3:27, Efesios 6:11 y Apocalipsis 19:7 y 8. Cito una vez más. Isaías 61:10, Gálatas 3:27, Efesios 6:11 y Apocalipsis 19:7 y 8. Quien tenga el primer texto que es Isaías 61:10, por favor lo lee con fuerza. Pasen por las puertas, abran el camino al pueblo, arreglen la carretera, déjenla limpiecita, sin una piedra, pongan en lo alto la bandera para que todos los pueblos la vean. Bien, 61:10. ¿A dónde está? ¿Sí es? Extranjeros se disputarán porque niegan por las más y buena voluntad entre ellos y misericordia. Gracias. ¿Qué pasa está leyendo usted? 61:10. 61:10. Salto y alegría delante de Yahvé, y mi alma se alegra en mi Dios,
Pues él me puso ropas de salvación y me abrigo con el chal de la justicia, como el novio se coloca su corona, o como la esposa se arregla con sus joyas. Amén. Ahora sí, ¿se dan cuenta que en 61 días están siendo invitados a una boda? ¿Y qué dice el profeta? Dice, el Señor me vestirá, ¿cierto? Bien, por eso estábamos escuchando a Leonet y estábamos pensando, ¿y ahora cómo interpretamos este pasaje? Bien, 61:10, ya dije, el Señor viste a quien invita. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27, se prepara el que tiene Efesios 6:11. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De Cristo estamos qué? Revestidos. ¿Ustedes saben para dónde nos está invitando Cristo? A las bodas. ¿Y qué dice? Pues ya nos revistió, ya estamos revestidos. Efesios 6:11, se prepara el que tiene Apocalipsis 19. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bien, en esto obviamente se habla de la armadura de Dios, la cual el Señor nos dio para vestirnos o para revestirnos. Y Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposo se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Bien, ya hay una fiesta preparada y el Señor viste a su novia. Bien, es lo que dice ahí en Apocalipsis 19, 7 y 8. Así de que la interpretación del pasaje del capítulo 22 es que es una vestidura espiritual. Por eso entonces nosotros encontramos por qué el rey distingue a alguien que no estaba listo para el momento. Y bueno, ¿y usted por dónde se metió? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo fue que llegó hasta acá? Obviamente la parte textual de nuestro pasaje no refiere a la importancia del vestido. Esta no es la parte central, sino al rechazo del ofrecimiento al asistir al banquete y la arrogancia de aquel de hacer simplemente las cosas a su manera. Si tomamos la interpretación de Agustín, no queda más sino colocar la responsabilidad en aquel que soberbiamente rechazó el traje. Y está pensando, no necesito eso, así como estoy me siento bien. Estaba este hombre satisfecho consigo mismo y desafió la orden del rey. Obviamente el rey invita a su fiesta de bodas, a la fiesta de bodas de su hijo, pero todos tenían que estar vestidos. Era el requisito. Todos, menos este, lo había aceptado, como aquel que considera que al Señor se le sigue por sentimientos, emociones o autoaceptación. El primero diría, el de los sentimientos, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, pero le amo profundamente. Hay algunos que dicen, yo no creo en la Biblia ni creo que haya que ir a la iglesia, pero creo en Dios. Bueno, eso se llama una contradicción de términos. Dicho de otra manera, esto sería una persona de doble ánimo. El segundo, por las emociones. Yo adoro al Señor a mi manera, como yo quiero agradarle. Entonces el hombre dice, a mí me parece que así está bien y me siento bien haciéndolo así. Bueno, y si el Señor dice, no es como tú crees, es como yo digo. Ahora nosotros tenemos que entender que el rey es Él y nosotros debemos a Él obediencia. Esto es así. Y el tercero, por autoaceptación. No creo que Dios me rechace si no le busco. Yo soy bueno, ayudo a las personas y no le hago mal a nadie. Dicho de otra manera, como diría Howard Hendricks, es un buen pagano. Ahora, esto es simplemente lo que nosotros vemos allí. Este es el concepto absurdo de alguien que ama la religión, pero realmente aborrece a Dios. Ahora, ya hasta la saciedad lo voy a volver a repetir la última vez, se lo prometo. El Señor está invitando a una fiesta de bodas. No los estaba invitando a hacer otra cosa mala, ni tampoco tenían ellos que esforzarse.
solamente tenían que ir a ejercitar la mandíbula, sacarle músculo y preparar bien el estómago. Era todo. Así de que no les estaba invitando a nada que no fuera que ellos debieran haberlo aceptado. En todo caso, se implica que el hombre había entrado a la fiesta en una manera extraña, no aprobada por el rey. Sería una advertencia a todos los que piensan entrar en el reino de Dios a su manera. Ya dije, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Nada de lo que el hombre invente, porque a veces decimos, no, pues ahora hagamos nosotros aquí algo novedoso para atraer a las personas. Nada de eso sirve. El reino de los cielos no lo abre el hombre a través de sus propios razonamientos. El reino de los cielos se abre a través de la predicación del evangelio. Es lo único que podemos hacer porque es la única herramienta que nosotros tenemos. Lo demás simplemente es invención humana. Amén. Es simplemente eso. Ahora, como tan comúnmente se oye, obviamente que la gente repite, enseña también que no todas las religiones conducen al cielo, pues el hombre seguía un razonamiento, pero uno que conducía simplemente a la muerte. Por lo tanto, no le dio el resultado deseado. Al no recibir el rey respuesta alguna o alguna justificación, obviamente porque no la había, simplemente el rey da una orden. Dice, saquen a este, átenle de pies y manos y láncenlo a las tinieblas de fuera. Así es como cita allí el versículo 22. Y da algo allí como una frase lapidatoria, para que no se nos olvide. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, esta es una de las situaciones que encontramos allí. Obviamente entendemos nosotros que donde había fiesta, habían antorchas, habían lámparas, eso hacía que el lugar fuera iluminado. Dicho de otra manera, lo que está diciendo el rey es, sáquenlo de la fiesta. ¿Y qué había fuera de la fiesta? Pues oscuridad, porque era solamente el lugar donde se estaba celebrando, que estaba totalmente iluminado. Ahora, una breve aplicación para esto. El Señor en el Antiguo Testamento, para usted y para mí, hizo una invitación general. El Señor a los antiguos los estaba invitando a ir hacia la tierra prometida. ¿Cierto? Una invitación general. Pero vemos que en la parábola el Señor envía una segunda comisión, o por lo menos la primera comisión, ya el Señor hizo su llamado general. Esta primera comisión fue llevada por los profetas, por los patriarcas, por todos aquellos que sirvieron al Señor en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos fueron rechazados o simplemente no quisieron oír. Recuerden que el Señor dice a Jeremías, ve y diles. Y entonces, sea que te oyeren o sea que no, anúnciales. Ese era el llamado del Señor, o sea, digan lo que tienen que decir. Muchos simplemente taparon sus oídos. Pero vino una segunda comisión y a estos afrentaron y a estos terminaron asesinando. Obviamente, en este caso nos damos cuenta que muchos profetas murieron y viene Juan el Bautista, terminan asesinándolo, viene el Señor Jesús y terminan también asesinándolo. En esta tercera comisión no es solamente el hecho, y está hablando ya del Nuevo Testamento, no está hablando solamente del hecho de que el Señor hubiese muerto y los profetas hubiesen sido perseguidos, en el caso de Juan el Bautista, sino que ahora el Evangelio se sigue predicando. Usted y yo, en este momento, nos estamos preparando para ir a la cena de las bodas del Cordero. Podemos nosotros cerrar el oído y rechazar la invitación, o podemos continuar hacia adelante, porque ya con anticipación el Señor nos avisa que las bodas ya están preparadas. Ya el Cordero fue sacrificado, ya el alimento está listo, ya no hay más nada que hacer, sino esperar el momento cuando el Señor envía a llamarnos para ir allí. Lo más importante, ¿qué vamos a llevar en la mano cuando estemos allí? Nada. El Señor nos va a revestir, ya nos revistió. El Señor solamente está esperando que lleguemos a aquel lugar. ¿Se dan cuenta que todo llega hasta allá? A la cena
de las bodas del Cordero. Con anticipación ya fue dada la noticia. Vamos a mirar algo así rápidamente allí, versículos 13 y 14, pues leámoslo porque no le hemos dado lectura. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bien, haciendo entonces responsable al hombre que sabiendo hizo caso omiso, así, mientras que el reino de los cielos está abierto para cualquiera, entonces a cada uno le impone una demanda. Allí en 21:43, a estos labradores malvados, el Señor les impuso la necesidad de producir fruto. Luego a los que se quedaron con la viña. No hay lugar para aquellos que no toman en serio su privilegio. El verso 14 resume la situación, no solo para los invitados originales, sino para los recién llegados. Vamos a mirar Mateo 19:30, ahí cerquita estamos, Mateo 19:30 y 20:16. ¿Alguno de ustedes le puede dar lectura a alguno de estos dos versículos? 19:30. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros Primeros. Amén. Y 20:16 dice: Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ahí en 20:16, entonces simplemente le doy la respuesta a este versículo de 19:30. Ahora es interesante esto porque, mis queridos hermanos, la entrada para usted y para mí no está en dignidad. Si fuera por dignidad, todos nosotros estaríamos en las tinieblas de fuera, pero es por la dignidad de Cristo. Lo único que tenemos es que prestar atención al llamado, estar listos y preparados, porque en cualquier momento el Señor nos llama a participar de aquella cena de las bodas del Cordero. También tenemos que tener en cuenta que hay una respuesta a aquellos que cierran sus oídos y rechazan su llamado, de la cual yo sé que ninguno de nosotros quiere ni siquiera hablar, ni estar ahí tampoco. Pero aceptemos el llamado del Señor, disfrutemos este tiempo que estamos aquí sobre la tierra, hagámoslo siempre pensando en Él, porque estamos viviendo para agradar a aquel que nos está invitando a celebrar junto con Él. Amados hermanos, debemos revestirnos de la justicia de Cristo. Aceptemos su invitación que por gracia nos hace. Busquemos su justificación sin considerarnos merecedores. Allí no estamos porque lo merecemos. Tampoco vamos a estar allí porque nosotros queremos estar allí. El Señor ya tiene un propósito. Rindamos obediencia. Ante Él mostremos verdadera dependencia. El fin de quien adora y sirve es siempre glorioso, porque esa es su promesa. Eclesiastés 8:12 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé que le irá bien a los que aman a Dios y temen ante su presencia. Mateo 25:21 también dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amada iglesia, que no tengamos excusas, que no tengamos muchas ocupaciones para dejar de buscarle, que encomendemos nuestra vida al Señor, porque el tiempo es apremiante. La misma Escritura dice que los días son malos. El Señor para nosotros tiene preparada su gloria eterna. No rechacemos su invitación, busquémosle, honrémosle y agradémonos en Él todos los días de nuestra vida. De seguro que allí en la eternidad no tendremos aflicciones, no tendremos preocupaciones. Sea el Señor bendito, honremos su santo nombre y oremos dándole gracias a Él. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Gracias, amantísimo Rey. Señor, desde el principio, Señor, cuando iniciamos nuestra intervención, colocamos, Señor, nuestras vidas en tus manos. Señor, sabemos que tú
Has propiciado todas estas cosas para nuestro provecho. Dios mío, por favor, ayúdanos para poder ser preparados. Que nuestros corazones estén dispuestos. Que tengamos, Señor, el tiempo suficiente para prestar atención, Señor, a tus palabras. No permita, Señor, que nos enredemos en los negocios de la vida, en los afanes del mundo, en las aflicciones, Señor, que el diario vivir nos trae. Permite, Señor, que estemos preparados para disfrutar de ti. Señor bendito, no permita, Señor, que cada día de nuestras vidas estemos tan enredados, Señor, que no tengamos tiempo para orar a ti, para buscar de tu palabra el consejo que necesitamos. Y prepáranos, Señor, porque todos los días de nuestra vida necesitamos del alimento que es tu palabra, Señor, para fortalecernos y proseguir adelante. Encomendamos, Señor, una vez más nuestras vidas y nuestra salvación en tus benditas manos. Permítenos disfrutar de aquel banquete. Permítenos disfrutar de aquella alegría cuando el Hijo del Rey se case. Permítenos disfrutar de aquel gozo cuando estemos invitados allí al lugar donde hay luz. Señor, en tus manos encomendamos, Dios mío, cada paso de nuestras vidas y cada decisión que tomemos. Gracias por todas estas cosas. En el nombre santo y majestuoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.